¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Abraham Martínez. Sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio con un nuevo invitado a este su espacio, su programa, su conversatorio, donde como saben, conversamos con nuestro invitado de diferentes y muy variados temas. Así es que si tú llegaste aquí por recomendación de tu abuelita, de tu tía, de tu primo, de tu mamá, de algún conocido, o simplemente llegaste por equivocación, casualidad o coincidencia, si en este momento estás tendiendo tu cama, acomódate porque vamos a platicar. Bienvenidos. Bien amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que ya tenemos tiempo que no nos veíamos. Lo presento, el buen Joel Salinas. Un aplauso para el buen Joel porque está aquí con nosotros. Joel, muchas gracias por atender a esta invitación. Gracias por tomarte el tiempo. Hombre, muchísimas gracias, Abraham, por invitarme. Es un honor para mí estar con ustedes. Y ustedes podrán notar ahí el cambio en voz tal vez porque estamos remotamente, no estamos físicamente en la misma ciudad, pero gracias a la bendita tecnología podemos darnos el lujo de comunicarnos y de ponernos de acuerdo para platicar un ratito con el buen Joel Salinas. Joel, para los que no te conocen, pudieras presentarte, pudieras decir así brevemente cuál es tu nombre, cómo si gustas decir tu edad, quiénes conforman tu familia, cuántos años tienes de creyente, a qué te dedicas, etcétera. Lo que quieras platicarnos de ti, Joel. Adelante. Claro que sí, soy Joel Homero Salinas Luna, aunque no lo crean, varios en la laguna me conocen como Homero, el buen Homero, y soy lagunero, aunque viví 12 años en Zacatecas y actualmente radico en Saltillo. Tengo una maravillosa Saltillorca. Saltillorca. Sí, tengo una maravillosa esposa que se llama Marisol, ella es de aquí de Saltillo. Y para los que no sabían, mi abuelita, que en paz descanse, era de Saltillo, entonces tengo algo de sangre saltillense. Y tengo una maravillosa hija que se llama Alessi, de 2 años, 4 meses, y estamos esperando el segundo bebé para septiembre, si Dios quiere. Y tengo 30 y Felicidades. no, muchas gracias, muchas gracias. Tengo 39 años y, pues, de alguna manera, como creyente, tomé una decisión por Cristo a los 14. Se supone que a los 6, pero mi vida reflejaba todo lo contrario, y gracias a las Escrituras que nos dicen: "Por sus frutos los conoceréis", no de que Dios necesitara ver frutos, pero yo me di cuenta que yo no tenía frutos, ¿no? Y me acuerdo claramente en un campamento en el, en Bernal, en que me di cuenta que yo había recibido a Jesús como Salvador cuando era pequeño, pero nunca como Señor de mi vida. Y nunca se me va a olvidar que cuando realmente le di la rienda de mi vida, cuando le di realmente el control de todas las decisiones que tomaba, entonces es cuando realmente él vino a mi vida y la cambió totalmente. Mejor decisión de mi vida. Claro, siempre va a ser la decisión más importante que uno tenga que tomar. Ese es un poquito de lo que es Joel Salinas. Y el primer recuerdo que tengo de ti, Joel, fue precisamente en un campamento allá en la Peña de Bernal, en Querétaro. En ese entonces tú vivías en Zacatecas y nosotros íbamos de aquí de Torreón para allá a Querétaro y llegamos de paso a Zacatecas a recogerte a ti y a tu hermana Susana, si no me equivoco. Y pues teníamos escasos que, Joel, 15 años, ¿no? 15, Sí, 16 años por ahí. sí, Y, correcto. y es el recuerdo o el primer recuerdo que me trae a la memoria cuando te conocí. No sé si tú te acuerdas. Totalmente, me acuerdo de ti, totalmente me acuerdo del autobús. No conocíamos a nadie, nos estábamos Ajá, subiendo con unos extraños, pero la verdad es de que nos aceptaron y nos, acogieron con mucha calidez y fue algo muy, muy especial, la verdad. De hecho, ese fue el campamento en el que me convertí, ¿no? Entonces, sí, Dios tenía algo preparado, ¿no? algo preparado. Sí, claro que sí, fue una muy bonita experiencia. Y pues siendo jovencillos, pues queríamos comernos el mundo, ¿no? Totalmente, se nos hacía muy fácil todo. Sí, así, así éramos y creo que así somos de repente todavía.
Antes de continuar, quisiera hacer la precisión que hacemos en estos episodios. Nosotros somos cristianos, creyentes de Jesucristo como único y suficiente Salvador, y es por eso que le recibimos en nuestro corazón, sabiendo que Él es el camino, la verdad y la vida, como Él lo dijo en el Evangelio de Juan. Y precisamente por eso confiamos en que la Biblia es palabra de Dios y es la máxima autoridad, y es por eso que los temas que aquí tratamos de verlos desde un punto de vista lo más bíblicamente posible. Dicho esto, Joel, pues nos complace estar aquí contigo platicando porque quisiéramos ver el tema de cómo escojo yo primero mis estudios, a qué voy a estudiar y también cómo estudio perdón, cómo estudio, cómo elijo, perdón, mi profesión. Eh, Tú que ya tienes también un buen rato en el ramo laboral, pues ya has pasado bastantes experiencias, ya primero como estudiante y ahora como trabajador. eh, y a lo mejor vemos muy lejano aquel punto en donde decidimos, quiero ser doctor, quiero ser ingeniero, quiero ser licenciado en tal cosa, ¿no? Y ahorita, fuera de micrófonos, platicaba yo contigo de que como a veces esa responsabilidad se nos da desde muy chicos, o sea, teniendo, ¿qué te gusta? 15, 16, 17, 18 años. Todavía no sabemos ni siquiera qué ropa nos vamos a poner al día siguiente y ya andamos eligiendo primero una carrera y más adelante pues tendremos que escoger una profesión o un lugar de trabajo, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Juan? No, totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que hay mucha información, hay muchas opciones y qué bueno que hay muchas opciones de qué estudiar, a qué dedicarnos, en qué trabajar, pero a veces es bueno tener una sesión de consejo, alguna oportunidad de charlar con alguien que a lo mejor ya se equivocó o que a lo mejor ha tenido algunas vivencias, porque sí ayuda un poquito a la gente, a los jóvenes, a tomar a lo mejor decisiones más atinadas. Es una decisión muy importante y es una decisión que a lo mejor también tiene consecuencias favorables o no tan favorables. Entonces, definitivamente agradezco mucho por este tema y esta oportunidad. Y si alguno de los que nos escucha está por tomar esta decisión, pues la verdad es que lo invito a que esté con nosotros, ¿verdad? En esta plática. Sí, sí, claro. Y fíjate, yo lo veo que, como tú dices, ahorita ya hay mucha información de saber a qué te quieres dedicar. Y yo quisiera que nos trasladáramos un poquito en el tiempo hacia atrás. Eh, yo realmente cuando empecé a cursar preparatoria sabía que después de preparatoria venía una preparación universitaria y a lo mejor entrando pues yo dije, nah, pues todavía falta mucho para escoger o más o menos saber por dónde me iba a ir, ¿no? Y a pesar de que estuve en una preparatoria de nivel técnico, o sea, con perfil técnico, pues lo más lógico, lo más obvio era de que, bueno, ya estás como técnico en electrónica, que fue mi caso, bueno, pues le sigues una ingeniería en electrónica, sin embargo, no seguí por ahí. O sea, en lo que yo estudié en preparatoria, que fue técnico en electrónica, no me gustó. Dije, no quiero dedicarme a esto, no quiero seguir estudiando esto. Y cuando entro a la universidad escojo igual un perfil técnico, una ingeniería, pero ya en otra cosa, ¿no? Entonces, trasládate tú y ¿qué fue lo que pensaste, Juan? Oh, pues muchas cosas. Digo, para empezar, yo y también mis hermanos estudiamos en escuela hogares, en escuela en casa, ¿no? Y en ese Ujú, momento no había mucha información de cómo te ibas a obtener tu certificado, empieza a haber muchas claro. dudas. Luego entramos a la prepa y yo recuerdo que en matemáticas no me iba muy bien, ¿no? Y casi reprobé el primer semestre. De hecho, me tocó el maestro más difícil de todos y me acuerdo que pasé, pero apenitas, ¿no? Pero curiosamente, aquello en lo que me había ido muy mal fue algo que me gustó muchísimo, las matemáticas, ¿no? Y a tal grado que a partir del segundo semestre era de los mejores de mi clase en matemáticas, era el peor en química, pero era de los mejores en matemáticas. Y entonces empiezas a encontrar algunas materias que te fascinan, ¿no? Y Sí. entonces, ya para último semestre yo sabía que yo quería algo entre física y matemáticas. Un tío me dijo: "Oye, pues estudia físico matemático y con una especialidad en industrial y que no sé qué".
qué, y entonces empecé a investigar un poquito y pues bueno, era trabajar en un laboratorio, no había esa carrera en Torreón, y aquí es donde empiezan a entrar muchas variables, ¿no? Ujú, Una de las variables que yo tomé en cuenta, pues fue a mis padres, mi papá me dijo, tiene que ser una carrera en Torreón. Y mi mamá, o sea, me dijeron, no queremos que te vayas a otra ciudad, aunque te den beca, aunque consigas los medios para irte, queremos que te quedes aquí. Y pues yo obedecí a mis padres, ¿no? Y entonces dije, pues esa carrera que yo quería, pues no la están dando aquí en Torreón, ¿no? Y lo puse en oración y se abrió la oportunidad de estudiar mecatrónica. Yo decía, bueno, no es la carrera que yo quiero, y al final terminó fascinándome la carrera, ¿no? Terminó encantándome. Y digo, igual y quiero dar unos consejitos atrás de todo esto, pero nada más como un poquito adelantándome hacia el futuro. Pude aplicar sí. la carrera de mecatrónica algunos años y luego terminé en compras. Entonces, me acuerdo que todos me decían, oye, pues si instalaste robots, instalaste máquinas, trabajaste con CNCs y estás terminando donde todos mis compañeros eran licenciados, ¿no? Literalmente Ujú, licenciados en administración de empresas, licenciados en comercio, y les decía, es que precisamente no conozco nada de comercio exterior, me da pánico negociar, o sea, no sabía negociar, pelearme por un precio, etcétera. Y me acuerdo que el gerente me decía, es que yo necesito a alguien que conozca lo técnico. Y ahí aprendí otra segunda carrera. Entonces, a lo que voy es, como tú dices, podemos empezar a trabajar en algo, aprendemos mucho. A mí me fascinó mucho la ingeniería. Después, pues Dios me fue llevando a otra carrera en el área de supply management. Ahorita actualmente trabajo como Scrum Master en un área un poquito más relacionada con IT. De hecho, tengo programadores, gente de software que me reporta. Estamos trabajando con inteligencia artificial y machine learning. Entonces, estoy en otra área diferente. Estoy encantado. Trabajo por una empresa transnacional. De hecho, mi jefa está en Estados Unidos, no está aquí. Y trabajamos con gente de la India, de Alemania, de China, de ujú. Brasil, y es fascinante, ¿no? Entonces, obviamente quiero dar mucha información que pueda ayudarles mucho a escoger una carrera, pero a lo que voy es que a veces la vida te va abriendo oportunidades, ¿no? Te va Sí. abriendo puertas, y entonces, qué mejor que no aferrarse uno a algo, sino estar dispuesto a que Dios obre y Dios guíe, y a veces Dios te tiene sorpresas que nunca te las habías imaginado. Sí, claro. Ahorita mencionabas algo que platicábamos también. Muchas veces lo que no es precisamente lo que estudias, lo que fue tu carrera académica, a lo que te dedicas después. Entonces, hay muchos, en ese caso, ¿no? Que lo que estudiaron no es precisamente lo que más les gustó y terminan en otra cosa, a lo mejor diametralmente diferente a lo que estudiaron. En el caso de mi esposa, por ejemplo, ella estudió ingeniería en administrador de sistemas, algo así, y terminó de docente, pero de docente de idiomas. Entonces dices, ah, caray, pues una cosa como que no se relaciona con la otra, ¿no? Y sí ejerció de su carrera. Entonces, es ahí donde, como tú dices, Dios te va llevando por diferentes caminos en donde tú tienes que ir tomando decisiones, ¿no? En el caso, tú ahorita mencionabas variables y mencionaste una, yo creo que muy, muy importante. Digo, todas las variables se atraviesan de repente para hacerte tomar una decisión, pero una que tú mencionaste es la familia. Tú tenías en mente una carrera que no estaba aquí donde estaba tu familia. Y tu familia obviamente quiere lo mejor para ti, obviamente quiere tu crecimiento, no nada más académico, sino también espiritual. Y ellos te dijeron, mejor quédate aquí. Entonces tú atendiste obedientemente a tus padres y pues Dios te fue llevando también por diferentes caminos, ¿no? Tú consideras que esto es digo, uno de las variables importantes, ¿no? Totalmente, totalmente. Parece que no, pero el hacerle caso a Dios vale la pena. Y a lo mejor uno dice, oye, pero es que yo tengo la oportunidad, tengo la beca, tengo todo para irme por este camino, pero ahí es donde se pone a prueba nuestra fe.
Y Ujú. realmente el que sabe al final el resultado es Dios, ¿no? Y déjenme nada más platicarles algo, yo creo que les ha pasado a ustedes. Yo tenía este sueño de adolescente de ser futbolista, digo, no sé por qué, ¿verdad? Porque ni siquiera era bueno, ¿verdad? Pero yo creo que muchos, ¿no? Pensamos, ay, es que me gustaría ser futbolista. Y fíjate que después, por una u otra razón, pues no era el plan de Dios para mí, ¿no? Y a lo mejor sí es el plan de Dios para alguien más, ¿verdad? Pero a lo mejor para mí no era el plan de Dios y a veces uno se aferra a eso. Y aquí hay un punto bien, bien importante. A veces uno se aferra a un sueño y no hace nada de lo que sí puede hacer. ¿Y a qué voy con esto? A lo mejor Dios tiene un llamado para ti. Y esto es porque hay gente que a lo mejor dice, yo tengo el llamado a ser misionero, yo tengo el llamado a ser un líder en una iglesia o algún ministerio, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que tengamos ese llamado, pero a lo mejor no lo tenemos ahorita. Y estaba reflexionando precisamente el día de hoy en cómo Dios llamó a personas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que ya estaban trabajando. Por ejemplo, Moisés estaba como pastor de ovejas. Digo, no le fue bien como príncipe de Egipto, él trató de ayudar a su pueblo y en estos 40 años se dio cuenta, Moisés, él creía que era Sí. algo, ¿verdad? Y se dio Ajá, cuenta que no ajá. era nada, ¿verdad? Y a los 80 años, cuando Dios ya lo estaba llamando a un ministerio, él estaba trabajando, imagínense, un príncipe, con, Sí. pues yo creo que un conocimiento de varios idiomas, conocimiento de matemáticas, conocimiento de todo lo que los egipcios sabían, Toda la preparación habida y por haber, ¿no? sí, trabajando como pastor. Ujú. Y aparte no son tus ovejas, son las de tu suegro. Ándale, no eran ni propias. Mi propia, si estás en un desierto, ¿verdad? No hay nada, ¿verdad? Nadie te hace caso. Es más, a lo mejor ni las ovejas te hacen caso. Bueno, no, también me estoy pasando de ahí, pero a lo que voy es de que es un excelente ejemplo de cómo Dios trabaja con una persona y la humilla para prepararla para el verdadero ministerio que tenía. A lo que voy es de que muchas veces nos queremos quedar sentados y que Dios nos va a llamar. No, hay que ponernos a trabajar. Y porque no nada más es Moisés, o sea, también encontramos Gedeón, estaba con el trigo, ¿no? Digo, ahí a escondidas, ¿verdad? Ujú. Pedro, Andrés, Santiago y Juan estaban pescando, ¿verdad? Pescando. Eliseo, pues como tu hijo, ¿verdad? Él estaba trabajando con los bueyes, ¿verdad? Ujú. Mateo, digo, que a lo mejor no era un trabajo muy bonito, pero estaba cobrando impuestos, estaba sentado, ¿no? Entonces a lo que Sí. voy es de que eh, la Biblia nos muestra una y otra vez que Dios busca gente trabajadora, ¿verdad? Y que está trabajando y Dios los llama, ¿verdad? Entonces, Ujú. que vamos a tener que trabajar en algo, vamos a tener que trabajar en algo. Y eso en lo que vamos a trabajar, a lo mejor Dios lo tiene temporalmente, porque a lo mejor Dios tiene otro trabajo mejor a futuro, ¿verdad? Pero siempre con esa perspectiva de que Dios nos va a utilizar en donde estemos y Dios tiene algo preparado mejor para nuestras vidas. Sí, fíjate que es interesante lo que mencionas y muchas veces en la cuestión de trabajo me salta el ejemplo de José, porque José, donde lo ponían, era buenísimo, era muy bueno. O sea, primero le fue requete mal, ¿no? Porque sus hermanos envidiosos, que primero lo querían matar y luego, bueno, pues no lo vamos a matar, vamos a echarlo ahí en una cisterna y luego, oye, pues vamos a aprovechar que nos vamos a deshacer de él, mejor lo vendemos. Y en donde estaba era un muy buen mayordomo. Entonces, ahora mi pregunta es, eh, en el caso de José no pudo elegir dónde trabajar, por así decirlo. Él ahora sí que a donde lo llevaron, tenía que hacer lo mejor de sí. Y esa es una enseñanza para nosotros como creyentes, que donde estemos, pues tenemos que hacer un papel, pues no nada más bueno, sino yo creo que destacable, ¿no? Y, y el otro es que cuando tengas la posibilidad de escoger, pues tienes que ser también muy sabio, ¿no? Porque yo creo que, digo, en el mejor de los casos, cuando tienes varias opciones para escoger un trabajo, pues que a todo dar, pero hay ocasiones en que no tienes esa posibilidad de que, híjole, pues estoy buscando trabajo y no encuentro, y ahora sí que lo que me caiga.
Entonces, en ese caso, pues ahí, ¿qué recomendarías tú en cuanto al discernimiento de dónde, el elegir dónde laborar? No, es una pregunta muy interesante, es una pregunta en donde vamos a ver, si tú quieres trabajar como el punto final en donde tú dices, yo quiero ser doctor, es que a mí me encanta ser doctor, ¿verdad? O si yo quiero ser futbolista, es que a mí me encanta ser futbolista, o yo quiero ser un ingeniero, ¿verdad? Es mi pasión y lo ves como un objetivo final, pues a lo mejor desafortunadamente estaríamos limitándonos hacia todas las oportunidades que pueden existir. Ejemplo, Ujú. Simón, que a lo mejor también era pescador, porque pues a lo mejor venía de una herencia de estar pescando, ¿verdad? Pues no se limitó toda su vida a ser un pescador. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que más que buscar a lo mejor una carrera como un objetivo final, lo veamos como una herramienta o un apoyo para el objetivo final. El objetivo Ujú. final que Dios tiene para nosotros es el evangelio, Claro. el anunciarlo y el vivirlo. Ujú. Y entonces uno puede analizar, y es algo que a mí mi papá me ayudó mucho a analizar y decir, bueno, definitivamente hay lugares en los que Joel, o sea, yo tomé la decisión y la sigo tomando, no voy a trabajar, ¿verdad? No voy a trabajar en un centro nocturno donde Sí. pues definitivamente no tiene nada que hacer Joel, ¿verdad? Ni va a ir a Ujú. evangelizar, ni va a ayudar a los demás, porque pues ahí es un ambiente en donde yo sé que no debo de estar, ¿verdad? Claro. Pe- y luego te pones a reflexionar, hay ciertos puestos, y te digo porque me tocó estar en puestos en donde a veces uno tiene que trabajar todos los domingos, tiene que Ujú. trabajar días festivos, etcétera. Y me tocó, ¿no? Me tocó que a veces no podía ir a las reuniones. Sí, Y tú claro. dices, es que es el trabajo, ¿verdad? Y a veces es cuando hay que darle el mantenimiento a la máquina, cuando hay que hacer Ujú. los trabajos pues de las líneas de Sí, producciones, que no como se pueden hacer entre semana, ¿no? no se pueden hacer entre semana, ¿verdad? Y parece que no, pero te das dando cuenta que te vas enfriando poco a poco, ¿no? Y entonces todos estos puntos hay que considerarlos y hay que ponerlos en oración, ¿verdad? Y si, por ejemplo, tú quieres ser un jugador de fútbol, a lo mejor todos los juegos son en domingo, todos los domingos, y Ujú. nunca te vas a poder reunir ningún domingo, entonces tienes que reflexionar si realmente la voluntad de Dios o no. Y yo no te quiero decir, esta es la voluntad de Dios o no, pero son puntos que hay que considerar. Ahora, otro punto a considerar también es que podemos tomar decisiones y cuidado porque nuestro corazón puede ser muy peligroso. Ah, sí, claro. Conocí personas que escogieron una carrera porque ahí estaba una persona que le interesaba. Ujú. Estaba una chica o un chico que le interesaba y yo creo que a lo mejor se les vino a la mente a alguien que yo voy a estudiar esa carrera porque ahí está esa persona, ¿verdad? Sí. A ver, y primero los Corintios 7 dice que no nos hagamos esclavos de los hombres, ¿no? Y esto es Ujú. un punto bien interesante y Proverbios 4 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque justamente en esta etapa, entre los 15 y los 20 años, hay mucho romanticismo, ¿verdad? Hay muchas Sí. emociones, a lo mejor hay alguien que te gusta y, y vamos, o sea, si tú como hombre te gusta una mujer, no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero hay que poner todo en manos de Dios y cuidar que las decisiones que tomes no son influenciadas porque a lo mejor piensas que le vas a agradar a otra persona. Sí. Que las decisiones no sean en base a otra persona, sino sean en base a Dios. Y ahí también tus Sí. padres te pueden ayudar, porque a lo mejor tú dices, no, es la decisión mía, ¿verdad? Pues nuestro Ujú. corazón nos puede engañar, ¿verdad? Entonces, Ujú. de repente, y digo, este consejo lo doy porque lo vi en jóvenes mayores que yo, Ujú. lo vi en jóvenes menores que yo también, cristianos, varios, y también no cristianos. Hay jóvenes
que hicieron toda su vida y pasaron los años esperando que este chavo se iba a casar con ella o esta chava se iba a casar con él y tomaron decisiones de estudios o de trabajo. Es más, hasta conozco unos que hasta compraron casa, ¿verdad? Y no se casaron, ¿verdad? Y ya uno anda por un Híjole, lado y otro por otro. Entonces, por eso la Biblia nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. sí, Y por eso nos habla la Biblia de no esclavizarnos y tener cuidado que nuestras sí. emociones no nos esclavicen y tener mucho cuidado que no terminemos viviendo para otra persona, ¿verdad? Hay que tener mucho Ujú. cuidado con eso. Y ahorita tú mencionaste, en esa edad de 15 a los 18, a lo mejor 20 años, pues estamos llenos de emociones porque decíamos hace rato, nos queríamos comer el mundo, pensamos que todo bien fácil y no, yo sí la voy a hacer, yo soy mejor que todos. Y esa euforia que tenemos en emociones nos hace tomar a veces no las mejores decisiones. Ahorita tú mencionabas casos así muy puntuales, ¿no? Que hasta casa compraron, yo te diría nombres, Joel, pero no, obviamente no vas a dar nombres. No. Pero si nos escuchan ya saben quiénes son. Pero conocemos o hemos escuchado, o yo he visto casos también, así como tú, que se meten a estudiar mismas carreras y después se pelean y ya mejor buscan cambiarse de carrera o uno de ellos se sale de esa carrera para estar en otra y sí, es bien cierto lo que tú dices, no, o sea, no podemos estar basando nuestras decisiones en otra persona y mejor atender al consejo sabio que puedan darnos nuestros padres, ¿no? Ellos son los que, no, para empezar, nos conocen mejor que a veces nosotros mismos y ellos nos pueden también recomendar que, qué estudiar o qué no estudiar. Em, yo recuerdo que mis papás nunca nos dijeron a mis hermanos y a mí qué estudiáramos. Yo creo que nos dieron la facilidad o la libertad de escoger por dónde nos fuéramos cada quien. Y también de acuerdo a las posibilidades, ¿no? Yo creo que otra de las variables que hay que considerar es la situación socioeconómica en la que estamos, porque a lo mejor yo quisiera, yo quiero comercio internacional especializado en árabe, francés e italiano y tengo que ir para allá, pues, ¿cómo voy a hacerle si no tengo los recursos? O como tu caso, que querías estudiar una carrera que no se encontraba aquí en Torreón, entonces, pues eso implicaba el desplazarte, el vivir en otra ciudad y hay gente que pues no tiene esas posibilidades, entonces son otras de las variables que también se ven afectadas por el factor familia. Y siempre será bueno atender al consejo de nuestros padres, porque pues ellos, aparte que ya saben que hay más adelante, saben que o van a querer también siempre lo mejor para nosotros. Ahorita comentabas también acerca de en qué trabajos no sería tan conveniente estar por cuestiones de testimonio, por cuestiones de horarios incluso, y ahí uno tiene que ser muy asertivo, tener el suficiente discernimiento pues para saber qué es lo que va a ser lo mejor, ¿no? Ha habido ocasiones en que conocemos hermanos que su trabajo no les permite reunirse ni el domingo ni en ningún otro día, ¿no? Y los vemos allá muy lejanos y, oye, ¿qué pasó? Pues hace mucho no te veo. No, pues es que el trabajo no me lo permite. Y pues ahí también es labor de nosotros como hermanos en Cristo, pues, ¿sabes qué, hermano? Voy a orar para que puedas cambiar de trabajo o te cambien de horario o consigas un mejor trabajo que te permita reunirte, ¿no? Digo, ahí también entra la familia de Dios para apoyarnos mutuamente, ¿no? Totalmente, totalmente. Este punto que estás mencionando es súper importante porque cuando Pedro estaba pescando y yo creo que a lo mejor si estaba pescando y había pescado toda la noche es porque tenía necesidad, ¿verdad? Y necesitaba Ujú, pescar, ¿no? Y no había sí. pescado nada, ¿verdad? Y había trabajado toda la noche y luego cuando Jesús le dice, vamos a pescar. Imagínate un carpintero que te dice, vamos a pescar y tú, a ver, Jesús, o sea, ya pescamos toda la noche, cuando pescamos en la noche, ponen las antorchas, se acercan los peces, tú eres un carpintero,
carpintero, Jesús, ¿verdad? ¿Tú O sea, qué vas a acá, saber, va? ¿tú qué vas a saber, verdad? Ahora tú me vienes a enseñar a mí, ¿no? Pero dice Pedro, en tu nombre voy a echar la red, ¿no? Y dice Ándale. que no, o sea, no podía ni siquiera sacar las redes de la cantidad de pescados, ¿verdad? Sí, Y dice se Pedro reventaban. que reconoció ahí a Jesús, ¿no? Y se inclinó y se arrodilló a Jesús. Ahí hay un punto muy importante. No necesariamente el trabajo que más esfuerzo y más empeño le ponemos es el mejor remunerado. Ujú, Y muchas veces podemos esforzarnos y matarnos en un trabajo y a lo mejor no pescamos nada. Y claro. qué mejor, y aquí es una decisión de fe, ¿no? Qué mejor que hacerle caso a Jesús. Como tú dices, o sea, y entiendo, ¿no? Nadie queremos dejar nuestro trabajo y a mí también a veces, pues tenía que ir los domingos y cómo le hago, ¿verdad? Y a veces uno tiene que tomar una decisión y decir, le voy a creer a Jesús que Él tiene algo mejor para mí. Y Ujú, hubo yo una empresa que tuve que dejar de trabajar porque pues, literalmente, este, digamos que me hacían trabajar los domingos, ¿verdad? Yo buscaba la manera de escaparme para ir a la reunión y luego regresaba a trabajar todo el domingo otra vez, ¿no? Y, ujú, y recuerdo que, pues sí, tuve que renunciar, ¿verdad? Y siempre existe ese peligro de que, oye, pero pues te van a tachar, te van a quemar todos los departamentos de recursos humanos, etcétera, ¿no? Pero ujú, a veces hay que tomar una decisión y Dios tuvo después un trabajo mejor para mí, ¿verdad? Mucho mejor que ese. A lo que voy es de que a veces uno tiene que obedecer a Dios y sé que no es fácil y sé que a veces es muy complicado, pero podemos ver en el ejemplo de Pedro que Dios puede fructificar nuestro trabajo, ujú. ¿verdad? Y Dios nos puede ayudar a ser más eficientes. Sí. Y yo creo que Dios te va poniendo señales, ¿no, Joel? Cuando eh, tú mismo estás identificando aspectos que te están estorbando en tu relación con, tal vez con tu familia y con reuniones en la iglesia, como que Dios te va dando señales, ¿no? Recuerdo una anécdota que me contó hace tiempo algún hermano de otro hermano que le encantaba jugar fútbol, era muy bueno y que pues los juegos eran el domingo en la mañana y por esta misma razón no se reunía y le preguntaban los hermanos, oye, pues ¿por qué no has venido a la iglesia? No, es que tengo juego de fútbol. Tal vez no era su trabajo principal, era más bien un pasatiempo, Hobby. ¿no? Pero lo vas relacionando. Entonces le decían, oye, pues es que considera, si los juegos nada más son los domingos en la mañana, ¿cuándo te vas a reunir? No, no, que yo me acomodo, etcétera. Creo, no sé quién, si fue su esposa o mismos hermanos que estuvieron orando por él para que pudiera reunirse. ¿Y sabes qué pasó? Pues lo lesionaron en un juego y ya no pudo ir a jugar fútbol y pues ahora sí ya tenía todo el tiempo para irse a la reunión los domingos. Qué Entonces, Dios bendición. te va, exactamente. Y esta anécdota muy similar me pasó a mí porque yo jugaba con el equipo de fútbol del trabajo los jueves en la noche y mi esposa no me había dicho así tajantemente de que ya no quiero que vayan los jueves porque te desafanas o algo así. No me lo dijo así tajantemente, pero sí me dijo, ve considerando pues ya no ir a lo mejor todos los jueves. Y un día ni siquiera había empezado el juego y me dice un esguince en el tobillo. Es en serio. Y es en serio. Y hasta le tuve que hablar a mi hermano para que fuera por mí porque no podía manejar. Y O sea, Dios te hizo el esguince. sí, sí. Y yo le dije a mi esposa, de seguro tú oraste, ¿verdad? Para que me pasara eso. Y me dijo, yo sí oré para que ya no fuera los jueves, pero yo no sabía que iba a ser esa la manera. Entonces, vemos cómo Dios también te va dando señales por medio de las circunstancias, de las situaciones que pasas, y obviamente una señal muy explícita es la familia, ¿no? Cuando la familia ya te está demandando tiempo, es porque pues algo estás haciendo de más en el trabajo o en tus ocupaciones que tienes extrafamiliares, ¿no? Totalmente. Otro punto importante es no amar al dinero.
Sí, es cierto que en Ah, claro, algunas profesiones a lo mejor hay un promedio, si tú buscas en ChatGPT o buscas en Google, vas a encontrar algunas profesiones que a lo mejor son mejor pagadas, ¿no? Y claro. y a mí me pasó en la carrera, ves gente que de repente entraba porque supuestamente era una carrera que te pagaban mejor, ¿no? En mecatrónica recuerdo que éramos Ujú. 60 y cuando nos tocó circuitos eléctricos uno y que todos reprobamos, me incluyo yo, al siguiente día la mitad ya no estaba, ya se habían cambiado de carrera, que se habían cambiado a otras carreras, Ajá. y yo les preguntaba: "¿Qué pasó?". "No, es que no era lo que yo esperaba", ¿verdad? Yo pensaba que no iba a batallar. No, lo que pasa es de que, pues, realmente no era una carrera que te apasionaba, que realmente querías ejercer, ¿no? Y entonces algunos a lo mejor quieren entrar a medicina, a lo mejor algunos quieren entrar a esta otra carrera. También hay que tener cuidado de no guiarnos por la cuestión económica, aunque es Sí. cierto que claro que pues, todos queremos a lo mejor buscar cierta estabilidad económica, claro que sí, todos buscamos, pero hay que tener cuidado de que eso no sea el factor número uno. Claro que uno va Ujú, a buscar, pues, también tratar de, pues, buscar mejorar económicamente y todo eso, pero no necesariamente significa que te va a ir mejor. Y simple ejemplo, ¿verdad? Pues si quieres que te vaya bien económicamente, pues a lo mejor como youtuber puede ir mejor, ¿no? O sea, si tú buscas los sí, promedios de sueldo, pues a lo mejor youtuber, un tiktokero, y hay que tener mucho cuidado porque cuando amamos el dinero, podemos empezar a comprometer principios. sí, totalmente de acuerdo. Y hay gente que luego, digo, no quiero expresar todos los detalles, pero nada más con mencionar OnlyFans, ya saben a qué me refiero. Sí, Por el claro. dinero podemos hacer muchas cosas que están incorrectas. En la empresa en donde trabajo, bueno, ya, ya voy a mencionar información confidencial, pero hay empresas en las que he trabajado donde me ha tocado que personas que de hecho, pues no ganan mal dinero, que incluso algunos que han tenido puestos muy buenos, Ujú. se les ha cachado robando dinero. Sí, ¿Por qué? Por fíjate. avaricia, por Ándale. avaricia. Entonces, hay que tener mucho cuidado y eso empieza desde la juventud. Y lo puedo decir yo malamente, con mucha vergüenza. Yo recuerdo y con mis compañeros que no eran creyentes en la escuela de música en Zacatecas, yo recuerdo que me robé una cartera. Y yo les hablaba de Jesús a mis compañeros. Me la Fíjate. encontré, me la encontré, íbamos a ir a jugar fútbol, me la encontré, dije: "Pues no es de nadie, pues es mía", ¿verdad? Pero luego llegó el chavo a buscar su cartera y yo no dije nada, ¿verdad? Y nadie me había visto que la había agarrado. Bueno, eso creí yo, pero como que sí la había Ujú. visto un compañero. Y me Sí. acuerdo que yo negué como Pedro, pero más de 3 veces, ¿no? Negué, negué, negué. Y entonces, pues hasta que sí, lo acepté, no, sí, aquí está la cartera, ¿verdad? Y me dio mucha vergüenza, pero ahí la mayor vergüenza que después que me dio fue con Dios, ¿verdad? Porque yo me nombraba cristiano, ¿verdad? Y era de lo peor, ¿no? Y ahí fue donde hice un compromiso en donde ya no voy a copiar en los exámenes, ya no voy a copiar tareas y así me aventé toda la carrera, porque la prepa, malamente y como cristiano, sí copié, o sea, bueno, no todas, pero sí hice algunas copias, porque pues, no quería reprobar, quería mantener la beca. Y cuando entré a la carrera dije, no voy a copiar, no voy a hacer tranza. Y hay que tomar este tipo de decisiones porque se te va haciendo más fácil el copiar. Sí. Y luego entras al trabajo. Y si tienes una oportunidad, sobre todo todos los que están en la parte comercial, y tú lo habrás, lo sabrás súper bien, ¿no? Es muy Ujú. fácil una mordida, Sí. un dinerito por abajo, ¿no? Sí, le llaman incentivo, ¿verdad? Un incentivo. Un incentivo. Sí, no, totalmente de acuerdo, Joel. Yo creo que retomando un poquito lo del dinero, es una de las razones equivocadas más comunes, yo creo, y sobre todo en la juventud. He escuchado literalmente jóvenes que dicen, quiero estudiar esto porque un doctor gana buen dinero, un ingeniero gana buen dinero, un licenciado en tal gana buen dinero. O sea, basan su elección en cuánto van a ganar. Cuando, pues ese, como tú bien decías, no es un parámetro. No está mal, no está mal querer superarse, querer tener una estabilidad financiera. Sin embargo, ese no debe ser el motor o el principal motivo, ¿no? Y retomando esto que mencionas sobre
A veces ya estamos en un trabajo establecido, pero se presentan oportunidades a lo mejor pequeñitas de sustraer o de que pues no pasa nada, todos lo hacen. Cuando ya empiezas poco a poco a adoptar, em, pues a lo mejor costumbres o malos hábitos que van en contra de los principios bíblicos y que cada vez se te va haciendo más fácil, es cuando no es que estés en un trabajo malo, un trabajo que te dé tentaciones así, pero tú poco a poco vas cediendo a esa tentación, por así decirlo. Entonces también debemos ser cuidadosos, ¿no? El hecho de, de que nuestro tiempo simplemente no lo utilicemos para lo que es el trabajo, pues ahí también estamos incurriendo tal vez en faltas. Y recuerdo porque hace poquito en el trabajo nos hicieron firmar un código de conducta. Yo creo que la mayoría de las empresas tienen un código de conducta, así como un reglamento, ¿no? Cuando entras a la escuela. El reglamento de la escuela es, pues, venir bien fajado, traer uniforme, etcétera. Igual en los trabajos. En el trabajo me comprometo a ser ético, a, no, pues, no robar, a portar el uniforme, a no maltratar las herramientas de trabajo, etcétera, 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 ¿no? Y el problema es que a veces lo tomamos como, no pasa nada, ¿no? Todos los demás lo hacen y si todos los demás lo hacen, pues qué más da que yo lo haga, ¿no? Entonces, aún estando en un trabajo, pues que no tiene ningún algo de malo, por así decirlo, pues nos podemos comprometer con actitudes de este tipo, ¿no? Totalmente. Otro Sí, consejo muy, muy importante, los complejos. Hay que tener cuidado con los complejos. a Así ver, como no debemos de tener complejos con otras personas, tampoco nos debemos de acomplejar. Y les voy a dar un ejemplo. a ver. Al haber estudiado en escuela hogar, pues muchos tíos decían, no, pues Joel y Susana no la van a hacer, ¿verdad? Y entonces Ujú, yo de adrede voy a sacar 100 para demostrarles que sí puedo, ¿verdad? Y digo, era una motivación para mí para sacar 100. Pero hay que tener cuidado porque a veces uno puede vivir con un complejo de que pues estudié en escuela hogar, quiero demostrarles a todos que sí puedo. Y esto va mucho porque a todos nos puede suceder en diferentes situaciones, ¿verdad? De que a lo mejor yo nos dicen que no soy bueno en matemáticas, voy a demostrar que sí soy bueno en matemáticas. O a lo mejor a veces nos pasa que podemos estar en un lugar en donde nosotros mismos nos sentimos acomplejados y pensamos que no somos buenos. ujú, O pensamos, o nos hacen el feo, ¿no? Yo me acuerdo cuando entré a trabajar en una de estas empresas, cuando supieron de qué universidad venía, me hicieron aparte, me hicieron al lado, ¿no? Y me pusieron en una posición de que tú eres de este tipo, ¿verdad? Sin haberme ujú, conocido. Ya cuando me empezaron a conocer, entonces lo importante es no acomplejar a nadie ni acomplejarnos a nosotros mismos, tener nuestra identidad bien marcada en Jesucristo. Y un punto muy importante que está sucediendo hoy en día es con las que son mujeres. No tienen que demostrar nada. O sea, hay ujú. mujeres que piensan que para hacer algo en la vida tienen que conseguir un cierto puesto a nivel directivo, tienen que hacer esto, el otro. A ver, nuestra identidad está en Jesucristo y eso es lo que Efesios nos enseña, ¿no? Y esto es para hombres y para mujeres, ¿verdad? Sí, No claro. es más el que es un director, al que es un Scrum Master, al que es un ingeniero, al que es un carpintero. Todos somos iguales delante de Jesucristo y hay que quitar nuestros complejos, ¿verdad? Porque a veces la sociedad nos marca eso y yo a veces tristemente lo veo, ¿no? En las organizaciones que muestran a esta persona como un ejemplo porque llegó hasta mero arriba a ser presidente, ¿verdad? A ver, Ujú. y la persona que está trabajando en la línea de producción es la más importante de todas porque es la que fabrica nuestros productos, ¿verdad? Sí, sí, claro. Entonces, todas son historias de éxito en los Sí. planes de Jesucristo y ningún hombre, ninguna mujer debe de buscar o hacer las cosas para tratar
de demostrar de algo o para demostrar. agradar a los demás algo o por una situación de complejo. Una mujer en sí no necesita demostrar nada, ella está completa en Jesucristo, un hombre Ujú, también, y ni te hace más ni te hace menos estudiar una carrera, ¿verdad? Lo ujú, haces en los planes de Dios, obviamente Dios también nos da libertad a lo mejor de escoger ciertas cosas que nos gustan, es hermoso, ¿verdad? Que Dios nos da cierta libertad dentro de sus planes, pero bien importante no caer en el engaño del mundo de que vamos a ser más, vamos a ser mejores si ujú. estudiamos una carrera, ¿verdad? Y Sí, nunca perder la humildad y siempre mantener los pies en la tierra y pedirle a Dios que nos ayude, porque a mí me ha dado muchos coscorrones, Dios me ha humillado sí, en muchas ocasiones para que precisamente nunca perdamos la humildad. la humildad. Fíjate, dos cosas de lo que acabas de comentar. Una muy importante, la humildad. Yo a lo mejor agregaría lo que dijiste de que no tenemos que demostrar nada. A lo mejor yo lo modificaría a demostrar sí, pero demostrar la humildad. Mm, tienes Yo, razón. y voy a poner el ejemplo de tu papá. Yo a tu papá, a tu mamá los conozco ya también desde hace años y sé que tu papá tenía una posición de dirección donde trabajaba y recuerdo que en los campamentos él era el que nos servía la comida, más bien nos recogía los platos después de comer. Él y tu mamá estaban ahí y hasta, acábese todo, porque si no, no le recoge el plato. Y Era tu lavando los papá baños. y lavando baños también. Y a lo mejor cualquiera que lo hubiera visto del trabajo, oiga, pues es el jefazo, ¿cómo va a andar limpiando baños? ¿Cómo va a andar lavando trastes? Pues ahí estaba don Homero Salinas limpiando baños y lavando trastes como todos los demás. O sea, ahí no había de que, es que él viene de un puesto directivo, él ponlo no, 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 ahí todos jalábamos parejo, todos hacíamos desde lavar baños, recoger basura hasta servir la comida a los demás. Ese es un aspecto importante, la humildad. A lo mejor eso sí hay que demostrarlo. Y otro, ahorita estamos hablando mucho de que si bien, si estudiaste tal carrera o si vienes de tal universidad, de tal escuela, pero habrá quienes digan, oye, pues yo no estudié. Yo no tuve la posibilidad de hacer estudios universitarios, yo a lo mejor nada más llegué hasta preparatoria o llegué hasta perdón, a secundaria, pero no estamos hablando en sí de una carrera académica, sino de un desempeño laboral, porque hay personas que sin tener estudios hacen su trabajo de una manera Mejor. mejor que uno, ejemplar, Sí, y esas personas, pues todo el respeto, ¿no? Porque la hacen muy bien y conocemos hermanos en Cristo que se dedican a la albañilería y lo hacen muy bien, se dedican a la pintura y lo hacen muy bien, se dedican a profesiones que no son precisamente de academia, ¿no? De haber salido de alguna carrera universitaria, pero que su trabajo, híjole, es ejemplar, es inigualable, ¿no? Entonces también totalmente. esas personas, todo mi respeto porque no estamos aquí el promocionando que estudien tal o cual carrera, es un oficio. También nos dice aquí Isaac, el oficio es a lo que se desenvuelve la persona, ¿no? Hay hermanos que hacen muy, muy bien su trabajo, ¿no? Y tampoco estamos alentando de que, pues no estudien, muchachos, pues al cabo lo que importa es el oficio. No, no, también estudien, ¿verdad? Y eso que estás diciendo es muy importante. O sea, si Dios te está mostrando algo para no estudiar una carrera, adelante, ¿verdad? Un oficio, algo, ¿verdad? Pero Ujú. desafortunadamente empezó a haber en nuestra generación y algunas generaciones más adelante, es que voy a ser gamer, youtuber o simplemente este es malo ir a la universidad, ¿verdad? Me van a corromper. Y bueno, ¿y qué hacía el chavito? ¿Qué hacía la chavita? Estaba de ocioso, ociosa, no estaba haciendo nada. Y eso es lo más peligroso, ¿verdad? La ociosidad. Lo importante es estar Sí. haciendo algo, ¿verdad? Ahora, hay gente que dice, no, es que en la universidad vas a estar expuesto a muchas cosas malas. Bueno, cuando fue mi primer trabajo, ahí sí, vaya que uno está expuesto a muchas cosas que te invitaban a muchas cosas malas y te mostraban todo tipo de cosas, ¿no? Es una verdadera selva. Entonces, yo en lo particular creo que el exponerte en un lugar laboral, hay que tener cuidado, hay que tener cierta preparación espiritual, porque a veces tienes compañeros ya de 30, 40 años muy colmilludos, ¿no? En la Sí, universidad claro. siento yo que más o menos todos son más o menos de la misma edad y todavía estás en una Sí. burbujita. En todos lados hay que tener mucho cuidado, hay que tener cuidado con las filosofías, hay que tener cuidado con todo, pero sí, lo más importante es, si no estás trabajando,
estudia, lo importante es ocuparte. Y si tienes la oportunidad de ocuparte estudiando, vas a estar mejor preparado cuando trabajes, ¿verdad? Si tienes que trabajar desde antes, dale, ¿verdad? Yo he tenido compañeros que tuvieron que trabajar desde los 15 años, ¿verdad? Y Ujú, muy claro. exitosos, ¿no? Muy exitosos. Entonces, pero lo importante es estar haciendo algo y no estar de ociosos, no caer en un vicio, no terminar sin hacer nada, ¿verdad? No, no ser nini. Por favor. Te, te voy a leer una frase que leí de un hermano que compartimos en una de las predicaciones. Dice, el propósito de estudiar o trabajar es el mismo propósito para todo lo que hacemos, que es glorificar a Dios. Sea Amén. que vayas a estudiar la carrera que tú quieras o que vayas a trabajar de barrendero, de cirujano, de pintor, de lo que tú quieras, lo que hagas, lo hagas como para el Señor y no para los hombres, porque eso, aparte de que te va a permitir que te vaya bien en lo que estás haciendo, en lo que te desempeñas, va a ser de ejemplo y de testimonio para otros. De tal manera que, oye, este muchacho, esta muchacha, le va bien en la escuela, siempre es responsable, hace bien sus trabajos, es cumplidor en la escuela, en el trabajo, oye, es muy confiable, lo que le encargas lo hace y lo hace bien. ¿Por qué? Ah, pues es que es cristiano. Y hasta empiezan a como que abordarte de que, oye, ¿cómo le hiciste? Y es una oportunidad para compartir, para predicar el evangelio, ¿no? Yo soy así porque Cristo me permite ser dar lo mejor de mí porque estoy sirviéndole a Él, ¿verdad? Lo hago para glorificar a Dios. Ese debe ser la primer motivación más que cualquier otra cosa, ¿cómo es? Totalmente, 100%. Y en donde quiera que estemos, Dios nos puede poner ahí para ser luz, ¿no? Y mencionaste algo muy, muy importante, servir a otros, porque José, aunque estuvo en la cárcel, o tú podrías decir, no, pues está ahí encerrado, ¿verdad? Amargado en su Ujú, miseria, ¿no? Él estaba sirviendo, hasta lo pusieron de ujú, encargado en la cárcel, ¿verdad? A tal grado que aún en la sí, cárcel estaba trabajando. Entonces, nos da un excelente ejemplo para poder ser testimonio y ser luz, tanto a los compañeros como a los, tanto de la universidad como también de la parte laboral. Yo la verdad claro. tengo recuerdos muy hermosos de la universidad. También tuve oportunidades muy, muy buenas de compartir, muy buenos debates con una maestra de filosofía y con personas ateas. De hecho, yo antes de convertirme a Cristo me consideraba ateo, no creía en Dios, Ujú, no creía nada de la Biblia hasta que reté a Dios, estuvo muy interesante, después podemos hablar de eso, pero a lo que voy es, eso me sirvió porque yo entendía un poquito el pensamiento de los ateos, de mis compañeros ateos, ¿no? Y entonces tuve sí, una oportunidad valiosísima, ¿no? En todo el periodo de la universidad de compartirles y en muchas ocasiones mi hermana y yo, porque también mi hermana estudió lo mismo que yo y éramos compañeros, en muchas ocasiones éramos los únicos cristianos del salón, ¿no? Y fue una ujú, oportunidad maravillosa y lejos de esconder la Biblia y de esconder a Cristo, al contrario, lo mostrábamos abiertamente, ¿no? Se van a qué bueno. burlar, sí, se van a reír también, ¿verdad? Pero eso lo hicieron con Jesucristo y mira, Jesús nos salvó y vale la pena porque también después ellos tuve un compañero, por ejemplo, el peor de todos, ¿no? El que más rechazaba, de hecho, no aceptaba un folleto ni nada. Y Ajá, recuerdo que llegó un día llorando porque acaba de perder a su padre, ¿verdad? Se había quedado sin padres totalmente, se había quedado huérfano, y pedía oración, ¿no? Y recuerdo también mi hermana que tenía apuntes. Como eran nada más dos chavas en la carrera de mecatrónica en nuestro salón, en nuestra generación, y siempre le pedían a mi hermana los apuntes porque escribía bien, ¿no? Escribía ordenado y pues ustedes saben, los maestros arrojan la información y pues tú tienes que arreglártelas para el examen, ¿verdad? Y tienes que sí, sí, buscar la manera y claro. todo. Y me acuerdo que una semana antes, 2 semanas antes, siempre el libro de mi hermana era el que le sacaban copias y lo traían por todos lados y mi hermana escribía versículos de la Biblia. Órale, ahí en los Entonces, apuntes. en los apuntes, entonces todos los alumnos que siempre me rechazaban a mí y nunca me escuchaban, bueno, leían los apuntes de mi hermana. Entonces, Ah, mira, siempre hay una buena idea. manera, siempre hay una manera de compartir el evangelio. Sí, sí, claro que sí. Fíjate qué interesante. Joel, la verdad ha sido muy provechosa esta plática y el tiempo nos consume, pero esperamos encontrarnos en algún otro
otro episodio. No sé, algunas palabras finales que nos quieras compartir a aquellos que están tal vez por elegir alguna carrera o por seleccionar una profesión o bien que están batallando para elegir algún trabajo. ¿Qué les dirías? Que no tengan miedo, que no dejen de intentarlo, que todos hemos tenido fracasos en nuestra vida, pero la verdad es de que Dios ha sido muy bueno y a veces pensamos que Dios es muy malo con nosotros, pero esas cosas que Dios permite nos hacen crecer, nos hacen madurar y se vale equivocarse, pero lo que no se vale es rechazar a Jesucristo después de que nos dio toda su vida en aquella cruz y Él nos va a ayudar. Él nos va a guiar y Él nos va a apoyar en todas nuestras necesidades y aún la cosa más pequeña para Dios es importante. Sí, Él nunca nos desampara, ¿no? Siempre cuida de los suyos. Amén. Sí, pues muchísimas gracias, Joel, por atender a esta invitación. Nuevamente agradecerles a todos los que nos han escuchado hasta este punto, mis felicitaciones y mis respetos. Así es que este fue Joel Salinas, esperamos encontrarnos pronto en otro episodio. Recuerden, amigos, que nos encontramos en el próximo episodio porque también ahí vamos a platicar. Gracias, hasta luego.